Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo utilizar Python para crear su propio asistente de voz con ChatGPT que les va a permitir hacer preguntas a través de sus voces y recibir respuestas en texto y en audio. Para este proyecto vamos a necesitar las librerías que podemos ver en este archivo de texto. Para importarlas de manera simultánea, podemos guardar este archivo de texto en alguna ruta que definamos y a través del prompt vamos a navegar hacia esa ruta y vamos a indicar pip install-r y el nombre del archivo de texto para que todas instalen de manera simultánea. En mi caso ya tengo todas las librerías instaladas. Bueno, después de importar nuestras librerías, lo primero que vamos a hacer es vincular una cuenta de ChatGPT con Python para poder enviar las preguntas a la plataforma y obtener las respuestas. Entonces vamos a venir a la página platform.openai.com. Después de estar logueados sobre nuestro icono del nombre, le vamos a dar en View API Keys y vamos a crear una nueva llave secreta y esta lo vamos a copiar porque es la que vamos a utilizar para conectarnos. Luego de haber copiado el API key generado en la página, venimos a Visual Studio Code y vamos a empezar invocando la librería OpenAI. Después de invocar la librería, vamos a llamar una función de esta librería que se llama API Key, que es la que vamos a utilizar para pegar la llave que acabamos de generar en la página. Posteriormente vamos a llamar otra función que es la que nos va a permitir hacer la pregunta y obtener la respuesta que se llama completion.create y vamos a ingresar los siguientes argumentos. El engine es la ingeniería que se va a utilizar para enviar la pregunta o para que ChatGPT nos responda. Hay diferentes ingenierías y dependiendo de lo que necesiten pueden encontrar una que se adapte mejor a su situación, por lo tanto ahí los invito a buscar la documentación. Vamos a ingresar otro argumento que es prompt, que aquí es donde vamos a escribir la pregunta que le vamos a enviar a ChatGPT. En este caso voy a pedirle que me escriba brevemente que es Python y como un último argumento vamos a indicar max tokens, que hace referencia al número máximo de palabras que nos va a devolver ChatGPT a partir de esta pregunta. Voy a asignar esto a una variable que se va a llamar respuesta y finalmente voy a imprimir la respuesta, el primer campo del bloque que responde, porque hay diferentes argumentos allí, y voy a decirle que me lo muestre como texto. Entonces si yo envío este código, si yo corro este código, él va a enviar esta pregunta a mi cuenta de ChatGPT que conecté a través de este API Key y me va a devolver en texto la respuesta. Vamos a probarlo. En este caso me dice que hay un error choice y es porque no es choice sino choices. Lo corregimos acá, le damos nuevamente ejecutar y en este caso obtenemos la respuesta que viene de ChatGPT. Ahora voy a utilizar este bloque de código para crear una función donde solamente cambie la pregunta que le voy a hacer a ChatGPT. Entonces para esto voy a definir una función llamada preguntar ChatGPT que va a tener un solo argumento que va a ser la pregunta, ¿sí? Y voy a agregarle a todo esto sangría para que Python entienda que esto hace parte de la función y voy a cambiar esta parte de prompt por pregunta y le voy a decir que return, que siempre el return va a ser la impresión de la pregunta. Entonces aquí ya lo que hice fue crear esta función que yo puedo invocar
preguntar a ChatGPT, aquí puedo escribir lo que quiera. Entonces define brevemente qué es Power BI y vamos a obtener la respuesta, ¿sí? Entonces ahora tenemos esta función donde vamos a cambiar este argumento y vamos a obtener la respuesta respectiva de dicha pregunta. Luego de haber creado nuestra función para enviarle preguntas a ChatGPT, vamos a crear otra función que nos permita o que le permita a nuestros equipos reconocer nuestras voces y convertirlas en texto. Para esto vamos a utilizar la función llamada Speech Recognition y vamos a darle un seudónimo de SR. Después de importar la librería, vamos a iniciar nuestro reconocedor de voz con la función Recognizer, ¿sí? Y posteriormente vamos a decirle que con la función SR micrófono, ¿sí? Para que él sepa que va a tomar el micrófono de nuestros equipos como source o como origen del sonido, vamos a asignar en una variable que se llame audio data lo que vamos a leer. Entonces vamos a llamar al reconocedor, vamos a decirle que grabe record, que utilice el source, es decir nuestro micrófono, que la duración de segundos que va a escuchar va a ser 5 y que si hay un segundo en silencio se detenga. Entonces esta línea va a grabar a través de nuestros micrófonos durante 5 segundos y si no hay sonido durante un segundo se detiene. Vamos a decirle que nos imprima que está reconociendo para saber que se está ejecutando y vamos después a crear una variable que se llame texto, que va a ser el recognize de Google. Hay diferentes modelos de reconocimiento de voz, en este caso yo voy a usar el de Google. Voy a decirle que reconozca lo que grabó en el paso anterior, que se llama audio data, y voy a indicarle que el lenguaje es español. Y finalmente le voy a pedir que me imprima ese texto. Entonces vamos a probarla, voy a ejecutar el código. Describe brevemente qué es Python. Listo, entonces después de escuchar durante 5 segundos, el modelo hace diferentes pruebas de lo que escuchó y digamos que con una probabilidad del 90, casi el 94%, define que lo que yo le indiqué es describe brevemente que es Python, ¿sí? Entonces en este momento ya tenemos un bloque de código que nos permite o que le permite a nuestras máquinas escuchar nuestras voces y convertir esto en texto. Ahora vamos a tomar este bloque de código y también lo vamos a convertir en una función para poderlo reutilizar de manera rápida. Entonces vamos a decirle que vamos a definir una función que se llame speech to text, que no va a tener argumentos. En este caso no necesito ningún argumento, o bueno, quizás le voy a agregar acá los segundos de escucha para que esto sea una variable. Voy a darle sangría a todo este bloque. Voy entonces a cambiar duration por segundos de escucha para que no sea 5 sino que sea algo dinámico cada que lo ejecute, y en vez de que me imprima el texto le voy a decir return text. Entonces vamos a ejecutar la función y vamos a probarla. Vamos a decirle speech to text, vamos a decirle que esta vez sean solo 4 segundos, vamos a ejecutarla. Describe brevemente qué es Power BI. Perfecto, entonces aquí vemos que ya la función nos quedó funcionando. Ahora vamos a crear un bloque de código que nos permita o que tome como input un texto y nos devuelva una voz leyéndonos ese texto. Para esto vamos a importar la librería pyttsx3.
Posteriormente vamos a definir una ingeniería donde vamos a invocar esta función y vamos a llamar la función init de inicializar la ingeniería. Posteriormente vamos a indicarle cuáles van a ser las voces que van a ser la ingeniería, get property, voices. Luego vamos a indicarle que a esta ingeniería le modifique esta propiedad de voice, o que modifique la voz, ¿sí? Donde esta voz va a ser de lo que acabamos de definir en el paso anterior de voices, 0 si queremos que la voz sea en español, .id. Si queremos que la voz sea en inglés, aquí debemos marcar un 1. Entonces voy a dejar acá el comentario, 0 para voz en español y 1 para voz en inglés. Hay otros tipos de voces, otros lenguajes en los que la voz nos puede hablar. Ya los invito a revisar la documentación para que encuentren la que necesiten. Luego vamos a decirle a este engine la función say, que es la que le va a indicar al computador lo que tiene que decir. Entonces, en este caso vamos a decirle: en este canal tenemos laboratorios muy divertidos. Y finalmente le voy a decir que me ejecute este bloque. ¿Sí? Entonces, una vez lo ejecute, voy a escuchar con una voz en español este texto. En este canal tenemos laboratorios muy divertidos. Ahora, si cambio esto por 1, vamos a notar que ya va a ser una voz de habla inglesa. En este canal tenemos laboratorios muy divertidos. Ahora voy a tomar este bloque de código y lo voy a volver una función. ¿Sí? Entonces vamos a definir una función que va a ser text to speech, que no va a tener argumentos, simplemente se va a ejecutar. O bueno, sí, va a tener un argumento que va a ser el texto que queremos que nos lea la máquina. Vamos a darle a esto una sangría, vamos a ejecutarla. No, antes de ejecutarla voy a reemplazar esto por el texto y vamos a probarla. Vamos a decirle text to speech y vamos a decirle que nos lea. Esto es un texto de prueba. Esto es un texto de prueba. Finalmente, lo que debemos hacer es integrar las tres funciones que ya construimos, donde una de ellas toma texto y lo vuelve audio, otra toma audio y lo vuelve texto. Entonces voy a hacer acá un pequeño cambio, y es que voy a agregar este inicializador dentro de la función para que cada que ejecute la función se inicie de nuevo. Y esta primera función que construimos, que toma un texto específico y se lo manda a ChatGPT. Voy a hacer aquí un pequeño cambio, dado que este print me va a sobrar. Listo, entonces ahora vamos a integrar estas tres funciones. Lo primero es que voy a crear un while true para que la aplicación se ejecute constantemente y no tenga que estar ejecutando el código cada que le quiera hacer una pregunta. Posteriormente, lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar la función speech to text para que el computador me escuche la pregunta que quiero hacer y la vuelva a texto. Voy a decirle que me escuche durante 5 segundos y voy a agregar el resultado de esta función a una variable que se llame pregunta. Le voy también a pedir al programa que me imprima la pregunta y también le voy a indicar que si la pregunta es igual a salir, entonces que rompa el programa. De esta forma voy a poder cerrarlo con mi voz sin necesidad de romper o de detener la ejecución de manera manual. Posteriormente voy a llamar la función de preguntar a ChatGPT y le voy a pasar como argumento la pregunta que definí en el paso anterior, y a esto lo voy a asignar a una variable que se llame respuesta.
También le voy a pedir que me imprima la respuesta. Y además de que me la imprima, quiero que me la lea. Entonces voy a utilizar la función text to speech que acabo de definir en el paso previo. Y voy a decirle que me lea el texto, que me devuelva ChatGPT como respuesta. Y finalmente le voy a decir que me indique: por favor, haz tu siguiente pregunta, porque recordemos que el programa se va a ejecutar constantemente hasta que yo le diga salir. Listo, entonces vamos a probarlo. Define brevemente qué es Python. Python es un lenguaje de programación interpretado generalmente utilizado para el desarrollo de software de aplicaciones. A diferencia de muchos lenguajes de programación, Python se centra en la legibilidad y en la mejora del código. Esto ayuda a los programadores a escribir y mantener su código de forma más rápida y eficiente. Vale, aquí voy a detener el programa porque este print iba sin comillas. Como pueden ver, él imprimió la palabra pregunta cuando yo quería era que me imprimiese la variable. Entonces con este cambio lo voy a volver a ejecutar. Describe brevemente qué es Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general. Fue diseñado para ser fácil de leer e incluye características modernas que facilitan el desarrollo de programas complejos. Python se usa ampliamente para desarrollar aplicaciones web, software, juegos, y AI más. Siguiente pregunta. Describe brevemente qué es Power BI. Power BI es una herramienta de análisis y visualización de datos de Microsoft que le permite transformar datos en información valiosa para mejorar la toma de decisiones. Esto se logra con herramientas interconectadas y completas que permiten obtener, analizar e integrar datos desde diferentes fuentes y aprovechar herramientas visuales sencillas para crear informes e incluso aplicaciones interactivas. Power BI también ayuda a los usuarios a compartir y colaborar con información sin necesidad de una innovadora infraestructura de TI. Salir. Listo, entonces ya vemos que el programa nos va a permitir hacer preguntas constantemente, obtener las respuestas a través de formato de audio y también de texto, y que cuando le indiquemos la palabra salir, el programa se va a detener. Y de esta manera tenemos nuestro asistente de ChatGPT construido con Python.